La doctora Medina Mora lamentablemente no puede estar con nosotros, sin embargo, envió un video con su presentación. Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Voy a presentar el tema adversidad infantil y adicciones. Agradezco mucho la amable invitación y me apena no poder estar aquí con ustedes en forma presencial como era mi deseo. El tema lo voy a dividir en hablar de la situación de los niños, niñas y adolescentes, tratando de contestar la pregunta por qué deben de ser nuestra prioridad. Qué significa la atención en las dos primeras etapas de la vida, cómo se dan la manifestación de enfermedades mentales en este momento y para pasar a las adversidades, a los eventos estresantes, a los trastornos mentales y a las ideas de muerte. Y también ver cómo hacia dónde podemos ir para dar mejores respuestas. El primer punto que quisiera resaltar viene de este artículo de Lancet Psychiatry, en donde lo que hicimos fue unir la información de 29 países que estábamos trabajando sobre el mismo tema. Trabajamos con la Universidad de Harvard 24 años y vimos más o menos qué era lo que pasaba en cada uno de los países y lo que se encontró fue una coincidencia muy importante de entender a los 15 años como el momento en donde aparecen las enfermedades mentales. En la primera gráfica lo que estamos viendo es el trastorno por el estado de ánimo, en los que se incluye a la depresión. Vemos claramente cómo es más alto a las mujeres y menor a los hombres, pero en ambos tenemos el mismo pico a la misma edad de los 15 años. Después hay un crecimiento más amplio en las mujeres, que es la línea amarilla, que en los hombres, que es la línea morada. Si nosotros vemos los trastornos por uso de sustancias, vemos que el pico está en esta misma edad, es más importante en los hombres que en las mujeres. Ahora son en los hombres donde tenemos este crecimiento después, que es la incidencia acumulada, que en las mujeres, y que en ambos se disminuye a edades tempranas. Y si vemos juntos todos los trastornos mentales, pues vemos esta situación de mayor enfermedad en los hombres que en las mujeres. Es interesante que en las mujeres tenemos más trastornos de ansiedad y depresión y los hombres tienen más trastornos de internalizados y de abuso, externalizados y de abuso de sustancias. ¿Por qué nos importa? Bueno, vimos como un primer paso el hecho de que se manifestara el trastorno a edades de los 15 años, que son justamente la edad en la que empezamos a tener los alumnos inscritos en el bachillerato. Y se prolongan unos años que incluyen también a la edad universitaria. Ahora, ¿cuáles son los factores que nos preocupan? Sabemos que hay factores biológicos, psicológicos y sociales del medio ambiente que se acumulan y contribuyen a que esta edad tenga mayor riesgo. Desde la época prenatal hasta la adolescencia, el cerebro pasa por un proceso de cambio rápido y significativo que incluye la formación de nuevas sinapsis. Después de 5 años hay una poda progresiva de conexiones sinápticas que ya no se usan, que dejan de usarse porque fueron importantes para la primera etapa de la vida, pero que ya dejan de ser importantes, y un reforzamiento de aquellos circuitos que son ahora más importantes. Hay entonces una plasticidad sináptica que lleva a una sensibilidad a experiencias e influencias familiares
de tal manera que lo que viven los niños y las niñas en esta edad, en esta etapa de desarrollo, van a ser muy afectados, van a ser sensibles a ellos y entonces van a ser importantes factores de riesgo para el uso posterior de drogas y problemáticas relacionadas. Y también vamos a tener la oportunidad de fomentar protectores de estos riesgos, de tal manera que es también una edad en la que hay una gran oportunidad para la intervención. En este cuadro que sale de la revista The Lancet sobre salud global en el campo de la salud mental, pues vemos cómo es que se dan estos cambios, estos progresos en el ciclo vital. Primero, tenemos que ver que al principio de la vida los niños pueden estar afectados por infección materna, por el ambiente uterino, por exposiciones tóxicas o deficiencias nutricionales, y esto va a afectar de alguna manera también el proceso del cerebro. Y tenemos aquí 3 etapas. Esta primera plasticidad, la segunda, que es este corte o poda de lo que ya no se necesita, y la tercera, que es una respuesta iniciada como trastorno al estrés y daño ocurrido en una célula, y que esto pues también va a afectar de alguna manera la ruta de respuesta a la muerte celular programada. Tenemos varios ciclos vitales, varios elementos en el ciclo vital. Empezamos con la vida fetal. Aquí lo que nos preocupa o los determinantes sociales que tenemos que cuidar son la salud materna, la educación y la pobreza. Y aquí, pues los, digamos, problemas posibles son síndrome alcohólico fetal, cuando se consume alcohol en el embarazo, principalmente cuando es en los primeros 3 meses del embarazo, pero si se sigue consumiendo también hay probabilidad de afectaciones, y que esto lleva a discapacidades en el desarrollo. Después viene el nacimiento. Aquí puede haber complicaciones en el nacimiento, trauma o lesión, y nutrición, y aquí pues tendríamos estas discapacidades en el desarrollo que para algunos niños son muy marcadas. En la infancia y la niñez pueden pasar por situaciones de depresión materna, especialmente la depresión postpartum, y que puede llevar también a descuidos o ambientes enriquecidos cuando no hay este problema, y a un estrés crónico. Y en esta situación pues vemos que se empiezan a manifestar los trastornos del espectro autista, los trastornos de déficit de atención con hiperactividad y los trastornos de ansiedad desde esta corta edad. Y más tarde, en la adolescencia, viene la influencia de compañeros, el uso de sustancias, la sexualidad, y también tenemos algunos problemas que se manifiestan, como serían los trastornos del estado de ánimo. Aquí estaríamos hablando de la depresión, los trastornos de psicosis que pueden manifestarse en esta edad temprana, y el abuso de sustancias. Después vendrán otros programas para las siguientes etapas. ¿Cuáles son las adversidades con las que se va desarrollando la persona? Sabemos que estas adversidades impiden el desarrollo del cerebro, lo que podría llevar a problemas de salud física y mental a largo plazo. Cuando los niños están expuestos a experiencias negativas como negligencia, trauma o abuso, a una edad temprana, la capacidad del cerebro para construir circuitos que permiten a diferentes regiones de riesgo comunicarse y procesar información puede ser obstaculizada. Y si estos circuitos son débiles, el desarrollo de la función ejecutiva necesaria para regular el control del comportamiento, el control de los impulsos que permiten a los niños enfocarse y seguir instrucciones, se compromete. Los factores estresantes adicionales como la inseguridad alimentaria, la violencia y la violencia
en la comunidad pueden tener también un gran impacto en el desarrollo y a menudo están presentados en mayor medida en hogares de bajos ingresos. Y los niños que viven en estados de pobreza son especialmente vulnerables y esto pues es preocupante porque tenemos muchos niños en estas situaciones que viven estrés diario y que hacen más frecuente que tengan repercusiones en su salud emocional y mental. Ahora, la exposición a la violencia es una de las vicisitudes que es más dolorosa y la que afecta más a esta población, que son frecuentes en niños y adolescentes, como por ejemplo ser testigo de la violencia familiar, tiene una duración de los 5 a los 10 años, es menor entre los 10 y 20 años y rara después. Parece que durante la pandemia el confinamiento hizo que este factor, esta vicisitud, fuera más frecuente en los hogares. Sufrir golpes de los padres, esto ocurre normalmente antes de los 17 años y es poco probable después. La violación ocurre en las 2 primeras décadas de la vida, pocos casos después de los 20 años. El abuso sexual se nos ha reportado desde los 5 años, pero se conocen casos de situaciones de violación a niños mucho más pequeños. Hay nuevos casos hasta los 25 años y poco después de los 30 y ya después de esta edad son raros. A ver, en la adolescencia también es un momento difícil, haber causado lesiones a otros es importante, accidentes, pues porque hay este rápido crecimiento de ellos durante la adolescencia, pero luego descienden en la juventud. El acoso inicia a los 15 años, es más frecuente hasta antes de los 30, raros después de los 40, pero vuelve a manifestarse a pasar los 60. También los atracos y las amenazas, que ocurren desde edades tempranas, más frecuentes en la adolescencia, crecen hasta los 40 años y después disminuyen para volver a aparecer después de los 60. Ahora, ¿qué pasa en el medio ambiente en relación con estos factores de riesgo y quién tiene la mayor probabilidad de haberlo experimentado? Y lo que nos dicen nuestras encuestas nacionales es que los adolescentes de más edad que han abandonado la escuela tienen más probabilidad de tener estas adversidades. También los niños cuyas madres tenían menos de 21 años en el parto, tenían hermanos, 3 o más, padres con menor escolaridad, en donde la probabilidad crece. Los adolescentes que han abandonado la escuela tienen casi el doble de la probabilidad de haber experimentado negligencia, más probabilidad de muerte de un padre, otras pérdidas parentales, abuso de sustancias en los padres, ser testigos de violencia doméstica y conducta delictiva en el padre. Y los adolescentes que no viven con sus padres tienen abuso físico, patología mental en los padres y haber sido testigos de violencia doméstica. Si nosotros comparamos a los niños por los diferentes trastornos que tienen los estados de ánimo, como decíamos, donde está la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos por uso de sustancias y los trastornos de conducta, vemos que los factores de la enfermedad mental de los padres influyen en depresión, ansiedad y trastornos de conducta. La conducta delictiva de los padres tiene un amplio riesgo para el abuso de sustancias, también para los problemas de conducta. El ser testigo de violencia intrafamiliar ocasiona aumenta el riesgo de ansiedad, de uso de sustancias y de trastornos de conducta. El maltrato tiende a ser más universal. El abuso físico afecta y se incrementa el riesgo de los 4 grupos de trastornos, en la negligencia o el abandono, en el estado de ánimo y en los trastornos de conducta, en el abuso sexual, en ánimo, ansiedad y trastornos de conducta. Y también tenemos factores de riesgo cuando hay otra pérdida parental para la ansiedad, la enfermedad física grave para la ansiedad y los trastornos de conducta. De tal manera que las vicisitudes
en la infancia van a tener un papel muy importante en la manifestación de trastornos de enfermedad mental. Ahora, esta manifestación puede ocurrir en la infancia, en el inicio de la adolescencia o en el inicio de la adultez. Vemos cómo en todos los casos el maltrato y la violencia juegan un papel muy importante y, digamos, la enfermedad mental parental afecta en las 3 etapas de la vida. El problema parental de consumo de sustancias o de conducta delictiva tiene una repercusión muy importante al inicio de la edad adulta. Ahora, el otro factor que vemos con frecuencia es la manifestación de trastornos de estrés postraumático cuando ha habido eventos traumáticos que luego se manifiestan como trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es lo que vemos en cuanto a los trastornos de estrés? Que el 70% de los adolescentes reportaron por lo menos un problema o un evento estresante. La prevalencia del trastorno de estrés postraumático aumenta a 1.8, con 2.4 en las mujeres y 1.2 en los hombres. El abuso sexual se asocia con trastorno de estrés postraumático con un factor de riesgo de 3.9 veces, y esto es independiente del sexo, educación o edad. El abuso sexual en sí mismo ocasiona este gran riesgo también de tener trastorno de estrés postraumático. En global vimos que en las mujeres había más violación y asalto, y en los hombres más accidentes y más eventos de haber sido atracados con arma o ellos mismos causar lesiones. Otro factor que fue interesante es que los diferentes trastornos psiquiátricos, como el de ansiedad, del estado de ánimo y de la impulsividad, aumentaron el riesgo de un intento suicida, y que el riesgo se incrementó en la medida en que fue creciendo de un trastorno a 2 trastornos, a 3 trastornos, en donde pues, el riesgo sube a 6.3. ¿Qué otro repercusión encontramos en las adversidades? En este caso, la pregunta fue si las adversidades de la infancia en diferentes etapas del desarrollo de la adolescencia tenían un impacto sobre el uso de sustancias. Lo que se encontró es que las adversidades de la infancia se asociaron con mayor oportunidad, uso y abuso y dependencia de alcohol y drogas, más adversidades y más involucramiento, más adversidades llevaron a más involucramiento con abuso de sustancias, y las adversidades en el paso de la transición de ser usuario de drogas a tener problemas por el uso de drogas estaban ligadas a las oportunidades de consumir, de continuar usando o de desarrollar dependencia, y esto era especialmente más significativo cuando eran los padres mismos los que les proporcionaban las drogas a los usuarios. Lo que vemos como los factores de riesgo más importantes es la conducta delictiva en los padres, que afecta, en este caso, a la oportunidad de beber alcohol, a usar alcohol debido a que tiene oportunidad para hacerlo, y seguir consumiendo y generar dependencia cuando pues, estuvieron tomando alcohol, y en este caso pues el riesgo incrementa muy significativamente. El abuso sexual también se asocia con tener oportunidad de beber y con usar cantidades grandes de alcohol, y después la muerte de alguno de los padres aumenta el riesgo de desarrollar dependencia. El otro factor que es muy significativo es que las adversidades en la infancia van a tener un impacto importante en la rapidez de la transición en las diferentes etapas del consumo de sustancias que estábamos viendo,
desde la oportunidad al primer uso, al uso regular y al trastorno. Y normalmente el tiempo entre la oportunidad del consumo y la manifestación del trastorno se da 4 años después, ¿no? Todas estas vicisitudes van acumulando un impacto y a los 4 años es cuando se empieza a usar las drogas y más o menos 1,36 años en promedio para cada etapa, es decir, el paso de la oportunidad al primer trago, al uso regular o al trastorno por uso de sustancias. Y algunas de las adversidades que se asociaron con este paso acelerado puede ser testigo de violencia familiar, una enfermedad que puso en riesgo la vida, el abuso sexual o el abuso físico. Y, digamos, en promedio van disminuyendo la etapa en un año y lo que es cuando tenemos 4 años menos de oportunidad para que los jóvenes se desarrollen, crezcan, puedan tener buenos programas de prevención para que cuando lleguen a la edad en donde se prueban las drogas, ellos decidan no usarla. Entonces tenemos que cuidar por eso a las vicisitudes en la infancia y al tratamiento cuando éstas ocurren, prevenirlas y al tratamiento. Ahora, ¿qué otra cosa hemos encontrado? Que, digamos, siempre hemos visto que las mujeres beben menos que los hombres, las mujeres tienen más rechazo social y biológicamente están menos listas para poder asimilar el alcohol que beben. Entonces, normalmente cuando las mujeres beben van a desarrollar dependencia más rápido, van a morir más rápido. Pero otro factor que estamos ahora encontrando es que el consumo inicial empieza más temprano en las mujeres. O sea, en las mujeres tenemos el pico entre los 15 y 19 y en los hombres vamos a tener el pico en 50 y 54 años, pero un pico anterior entre 20 y 24 años, es decir, está siendo más temprana en mujeres más pequeñas y que esto pues ocasiona muchos más problemas por la misma biología de la mujer. Ahora, para las personas que están usando drogas y que prueban y siguen consumiendo, pues podemos tener un proceso de ir incorporando o cambiando y haciendo mezclas desde los 15 años cuando prueban la marihuana hasta los 24 en donde prueban el fentanilo. En este caso, la chica la cual estamos tomando, la mujer de la cual se está tomando estos datos de un estudio que la primera autora es la doctora Clara Place, vemos que dice, pues ella usó marihuana la primera vez, luego la marihuana y el cigarro, y después marihuana, cigarro, y de ahí en adelante cristal, y pues hasta que, digamos, está usando cristal a los 16 años, cocaína a los 17, drogas inyectadas a los 17, y bueno, y los opiáceos a los 22 y el fentanilo a los 24. Y ella relata que fue su mamá la que la inició en el consumo del cristal porque pues, se usaba o se pensaba que podía servir para adelgazar cuando se tenía sobrepeso y pues en este caso pues ella tuvo pues más problemas por haber sido incorporada en esta edad al consumo de estas sustancias. También sabemos que el COVID generó mucho conflicto con nuestros jóvenes y que parte de estos problemas que tienen ahora exacerbados estaban relacionados justamente con el confinamiento, con la dificultad de tener y establecer relaciones interpersonales cuando el desarrollo sexual, la decisión de cuál es su preferencia, se dan en una edad en que ellos no pudieron vivirla de esta manera. También sabemos que es una edad en donde hay posibilidades novedosas para el aprendizaje y que estas posibilidades novedosas que ayudaron a muchos niños estudiar mientras estaba el confinamiento por la pandemia de COVID, pero para otros
pues significó nada más tener más opción con fines recreativos y rara vez para la educación. En general, se ha visto que el tiempo en pantalla en los niños de los países en vías de desarrollo es alta, pero sobre todo, principalmente con fines recreativos y no necesariamente para estudiar. Y también tienen más tiempo solos, es decir, menos tiempo de cuidado, y esto ha hecho que la disparidad entre los niños ricos y pobres sea cada vez más grande. Eh, Obviamente, si tienen menos recursos, tienen menos oportunidad para ver situación relacionada con aspectos académicos. Y también pues vemos que este uso de las plataformas va a estar ligado a ciberacoso, a exposición a contenido tóxico, sobre todo si están solos, y que afecta el desarrollo cognitivo, emocional y social de los adolescentes. Muchos desarrollan dependencia a los juegos como una dependencia no química, y también, digamos que influyen, por otra parte, las redes sociales con información a veces no cierta y mucho estrés, viven soledad y mucho estrés y pasan muchos años, muchas horas en la plataforma, lo que al final incrementa el riesgo de usar sustancias. ¿Qué es cuáles son las opciones que tenemos para cambiar este destino? Tiene que ver con desarrollar leyes de protección, de cuidar las horas en las que se pasan programas de situaciones que los niños no es conveniente que vean, y pues, desde luego leyes de protección en los juegos y en cualquier actividad que vayan a tener estos niños. Desde luego en la plataforma comunitaria es importante hablar de los programas para padres, para que sepan cómo educarlos, y también en los programas escolares, cómo ayudarlos en desarrollo temprano y que tengan un enriquecimiento en las primeras edades del desarrollo, con oportunidades académicas. Desde luego, las habilidades para la vida y las competencias socioemocionales son muy importantes para que vayan controlando sus trastornos, y si llegan a tener un problema de salud mental, puedan ser atendidos oportunamente. El autocuidado es importante tanto para los papás como para los hijos, como para los maestros, porque, digamos, no estamos exentos de depresión y ansiedad, aunque los adolescentes estén más propensos que nosotros. Desde luego, en el primer nivel se puede hacer tamizajes de trastornos de desarrollo y intervenciones de salud de las mamás para evitar que haya esta negligencia y esta dificultad para darle a los niños lo que en unos momentos necesitan, y también las habilidades de crianza, intervenciones psicosociales para trastornos de déficit de atención, ansiedad y afecto, y problemas de conducta, y desde luego pues el cuidado pre y perinatal de los niños, y evitar y reducir riesgos para tener estos problemas de discapacidad intelectual. Y desde luego pues en los hospitales generales se pueden hacer diagnósticos para el autismo y también de los trastornos de déficit de atención, y esto pues los llevaría ya fuera de las necesidades de medicación, o a darles entrenamiento para que tengan las capacidades que requieren para tener un buen desarrollo escolar, y también, desde luego, trabajar con la discapacidad intelectual o con cualquier otra discapacidad que puedan tener nuestros adolescentes para que puedan tener una vida mejor. Desde luego, pues necesitamos suficientes recursos para dar esta atención que se necesita. Para concluir, podríamos decir que la protección de los niños y adolescentes debe ser objetivo prioritario de las políticas públicas y es responsabilidad de todos. Muchas gracias.